Y ahí entra un poquito más, Darío, por favor. Supongo salgo. Ahí adentro. A ver, se ve de ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara. Y Darío Farsi. Hoy tenemos un episodio que preocupa a todo el mundo. ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial o no se viene la Tercera Guerra Mundial? Porque lo hice como chef. Por eso me puse a unas cositas que encontré en el closet. Dije, si este es el último video de mi vida, voy a hacer que todo el mundo se entere y voy a, ponerme... Ande del closet porque para meter todas esas cosas. Y bueno, para que todo esto, para que salga... Vamos a caer en un precipicio, la humanidad está al borde del colapso. Todas estas preguntas se las tenemos acá a nuestro experto en el tema y en todos los temas. Todos los temas. Vos tirame un tema y yo te respondo. Experto argentino, ¿por qué? Bueno, contanos, Darío. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás sobre si se viene la Tercera Guerra Mundial o no? ¿Qué carajo está pasando con el mundo? Bueno, empecemos por lo que seguramente la mayoría de la gente conoce, que la situación se ha ido intensificando y obviamente este capítulo tiene que ver con que vivimos en un mundo en donde pasan cosas realmente increíbles, como que gane Trump y ponga en su gabinete a una militar que de repente fue a Irak y volvió y se convirtió en pacifista, ¿no? Pasan cosas raras en este mundo. Entonces, la posibilidad de que haya una tercera guerra mundial tampoco está tan lejos. Me parece que en ese sentido, primero, me gustaría hablar de eso. Creo que vivimos en un mundo en donde la inestabilidad está muy presente, ya lo hemos cubierto en algunos otros capítulos. Esta idea de que nadie tiene el poder de estabilizar de alguna forma una hegemonía que le permita dar estabilidad a las diferentes políticas. Lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con el mismo Trump, lo vimos también con Milei en Argentina, en donde parece que en algún momento va a gobernar 30 años y después parece que no llega a fin de año. Lo mismo con el Ampel Coalición en Alemania, que termina cayéndose casi un año antes de que sean las elecciones. Entonces me parece que ese es el primer contexto, una fuerte inestabilidad, y en esa fuerte inestabilidad hay una razón de eso, o hay una razón para eso que tiene que ver con que los países del mundo, los países potencia, ¿no? Estamos hablando de China, Rusia, Europa, Estados Unidos, están discutiendo, bueno, el Reino Unido también, están discutiendo cómo reactivar la acumulación de capital. Y esa es la gran pregunta, esa es la gran discusión. Por eso también es que Elon Musk, por ejemplo, desembarca en el gobierno de los Estados Unidos, porque entiende que esa es la manera para reactivar la acumulación de capital. Y en esta disputa de la acumulación de capital, bueno, cada uno quiere su pedacito, cada uno quiere morder lo que le corresponde. Y sí es cierto que hay jugadores más importantes que otros, ¿no? No es lo mismo el rol que tiene China o que tiene Estados Unidos, que son los dos poderes que se están disputando la hegemonía a nivel global, que el rol que tiene la Unión Europea o que tiene Rusia, que por ahí para nosotros que venimos del tercer mundo, de la periferia, suena raro decir esto, pero son países secundarios en la discusión. No es lo mismo lo que diga China, Xi Jinping, que lo de que diga Scholz. Y te pongo un ejemplo bien concreto. Gana la elección Trump y automáticamente se rompe, al siguiente día se rompe el gobierno alemán y llaman a elecciones anticipadas para febrero. Y una semana después, Scholz, que había tenido un discurso bastante antiputinista. El primer ministro de Alemania. Canciller. Bueno, ministro, canciller. ¿Qué lidera? El presidente. Lo que hizo durante 14 años Angela Merkel. Exactamente. En ese caso, una semana después lo llama Putin a entablar negociaciones. Obviamente son conversaciones secretas, no sabemos bien qué se dijo, pero lo que sí sabemos es que lleguemos a una conclusión, siempre fuimos amigos, ¿por qué estamos peleados? Hola, perdido, ¿cómo estás? ¿No? Eso es básicamente lo que fue a decir. El clásico, ¿qué onda? ¿En qué andás a las 2 de la mañana? Pero en política. Exactamente, pero en política lo interesante es que un día después la ministra de Relaciones Exteriores, Baerbock, de Alemania, sale con un discurso a decir que están más que nunca con Ucrania y que van a poner toda la carne al asador, van a tirar todo lo que tengan en armamento a Ucrania, y ese mismo día Biden acepta que Ucrania utilice misiles de largo alcance, misiles balísticos, para bombardear Rusia. ¿Qué significa esto? Y con esto termino esta parte. Significa que Biden, la administración de los demócratas, junto con sectores de la élite de Europa, plantean que la única forma de condicionar a Trump para que no llegue a un acuerdo de paz es avanzar en un conflicto
a gran escala y en un conflicto en donde no sea posible volver atrás. La idea es que sea tan grave la situación en Ucrania que no pueda decir nadie, ni Putin, ni Trump, volvemos para atrás. Perdón. Casi que estás, o sea, dejando entre líneas que para vos que haya ganado Trump las elecciones podría haber significado algo positivo para la gente. Bueno, Por este comentario como deja entrever entre líneas algo así. es que Trump lo que ve, porque hay que ver esta idea de quién se queda con la acumulación y con quién se queda con los bajos márgenes de acumulación y de ganancia que tiene el capitalismo hoy en día, es que todos están intentando posicionarse y ver cuál es la mejor estrategia para reactivar la acumulación. En este caso Trump, su propuesta no es que quiere que de repente haya paz en el mundo. Lo que entiende Trump es que no se puede disputar con Rusia, la disputa es con China. Y para disputar con China en términos de confrontación política, económica y militar, necesita aliados. Y uno de sus aliados principales tiene que ser Rusia. Pero no tiene mucho sentido porque básicamente Rusia es un aliado estratégico de China. No entiendo, o sea, como que, perdón, ¿no? O sea, para que te des una idea de lo que estoy pensando yo y lo que puede llegar a pensar mucha gente. Este trosco me está defendiendo a Trump y básicamente está diciendo que Estados Unidos podría hacer alianzas con Rusia, siendo que Rusia es un aliado claramente estratégico de China. No tiene mucho sentido desde mi perspectiva lo que estás planteando. Mira, eso es lo mismo que plantean los demócratas. Los demócratas dicen, no, esto no tiene sentido, Putin jamás va a romper esa alianza, pero el tema es, estratégicamente, ¿qué es más gravitante? Y esa es en la geopolítica no hay amigos históricos, eso lo tienen solo los revolucionarios que pensaban en internacionalismo. Todo el resto de los países capitalistas es ¿a quién va el mejor postor? Lo vemos en el caso de Medio Oriente y el genocidio en Gaza. Todos pensamos que los países de Medio Oriente, los países árabes, iban a reaccionar en favor del pueblo palestino y dijeron, bueno, chicos, no sé, problema de Israel y de Palestina. La geopolítica no se maneja por ideología en general. Eso es uno de los errores, por ejemplo, de Milei, que piensa que es ideológica la geopolítica, y no. Y en este caso, el análisis de Trump es, si nosotros le ofrecemos suficientes cosas buenas a Rusia y a Putin, lo vamos a tener de nuestro lado. Y el mejor ejemplo, los ejemplos que pone en la geopolítica es, durante los años 90 y la primera mitad de los 2000, Rusia fue un aliado estratégico de Occidente para limitar el poder del avance chino. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, aparecieron los socialdemócratas, apareció la Ampel Coalición y rompieron esa alianza histórica. Alianza que, por ejemplo, gestionó muy bien Merkel. Merkel siempre gestionó muy bien la idea de, si los yanquis quieren charlar con Putin, primero hablan conmigo. ¿Esto quiere decir que China va a romper relaciones con Rusia? No, pero que las va a mitigar y que va a pensar dos veces. Hoy en día, de China llega armamento, militares. Corea del Norte mandó 60.000 soldados a luchar en el frente de Ucrania. Eso es algo que sí no entiendo, más allá de que no, la verdad es que no termino de estar de acuerdo porque me parece que los efectos de lo que genera Trump en el mundo a lo que tiene que ver con una... O sea, pensaría cómo está configurada la derecha globalmente hoy y Trump de alguna manera es el líder de cierto arco ideológico. Puedo entender que con la guerra vos decís que no es algo ideológico, pero frente al avance de las derechas, sí veo que Trump, de alguna manera, es una figura que lidera ciertos posicionamientos y con un Trump en Estados Unidos podemos tener cierto aire para Milei, cierto aire para otros gobiernos también de derecha. Mucho aire. Porque esa es la disputa... Está muy bien lo que decís. Trump puede plantear, si se quiere, un sentido progresista para los soldados en el frente en Ucrania. Básicamente, los soldados festejan que gane Trump, no quieren seguir muriendo. Para que te pongas una idea, hay alrededor de unos 500.000 a 600.000 soldados muertos en 3 años de combate, lo cual es una tasa altísima. Estamos viendo una de las guerras más sangrientas de los últimos 30, 40 años, desde Vietnam, que no se veía nada así. Una guerra total en todos los términos. Entonces, en ese sentido, sí puede plantear algo progresivo para esa gente. Pero al mismo tiempo, Trump está en una disputa, como decía, geopolítica y económica. Lo que está planteando Trump y otros sectores de la extrema derecha, como también la AfD, es que
Hoy en día el principal enemigo es China. Y eso no está mal. Para los intereses yanquis, el principal enemigo es China. El principal acreedor, el principal tenedor de dólares del mundo es China. El principal inversor de la Tierra es China. China sabe que de acá a 50 años, 30 años, va a sobrepasar a Estados Unidos como el hegemón de la Tierra. Pero para eso necesita no entrar en ningún conflicto bélico o armado con Estados Unidos. Y ese es el análisis que hace Trump. Trump necesita no tener guerras satélites para confrontar directamente con China. Necesitan gobiernos conservadores que retrotraen los derechos a momentos de hace 30, 40 años, sobre todo para las minorías y para diferentes sectores, y necesita un capitalismo que no esté pensando en la sustentabilidad, los derechos laborales, etc. ¿Por qué? Porque la confrontación con China es la tarea principal. Entonces, lo que puede ser progresivo en un conflicto es regresivo a escala mundial. Y te pongo un ejemplo bien concreto. En el caso de Milei no tiene una agenda nacionalista al estilo de Trump. Milei, en torno a Malvinas, los temas nacionales latinoamericanos, eso no le importa. A él lo que le importa es ser parte de esta nueva coalición de derecha que intenta enfrentarse al peligro de Oriente. Hay una cosa muy interesante ahí, esta idea del choque de civilizaciones, de un tipo que se llama Huntington, que lo escribió creo en los años 90 este libro, que él plantea que en geopolítica lo que va a ir sucediendo lo entendía en los 90, esto, pero para mí es muy actual actualmente. Lo que se está viendo es esta idea de un Occidente que se convierte en muy conservador enfrentando a un Oriente que consideran también antidemocrático, conservador, etc. Y dicen, si ellos lo hacen, nosotros tenemos que hacer lo mismo, en términos de la disputa. Bien, pero básicamente lo que estás diciendo, lo que entiendo de lo que estás diciendo, es que hay dos sectores del capitalismo. Un sector del capitalismo que está enfocado en sostener una disputa con China, hay un interés económico vinculado a eso, y otro de los sectores económicos que lo que quiere es justamente de que siga habiendo, de que se profundice la guerra dentro de Ucrania para que no se pueda volver atrás y, digamos, podría entenderse, sobre todo dentro de Europa, que hay un sector del capitalismo que está buscando una tercera guerra mundial para bajar los salarios, para que crezca la inflación y para que, bueno, una situación de guerra puede generar, digamos, como la pauperización del ingreso y justificar un ajuste masivo dentro de la población europea. ¿Esto es así? ¿Existen estos dos sectores del capital así tan consolidados? Tan consolidados, habitualmente, como decía al principio, hay un gran proceso de inestabilidad, entonces los bloques en el poder tienen sistemáticamente discusiones, disputas. Te pongo un ejemplo bien concreto. Cuando Trump llega al primer gobierno en Estados Unidos en el 2016, sus principales aliados eran los negocios inmobiliarios y los sectores de la industria petrolera. La industria del complejo militar industrial no estaba entre ellos, y los que sobre todo no estaban entre ellos eran los que se llaman los de Silicon Valley, ¿no? Amazon, Apple y Tesla, ¿no? Y bueno, Elon Musk. Hoy en día eso ha cambiado. El principal aliado de Trump en el gobierno son estos sectores que históricamente apoyaban a los demócratas. Y esto representa un cambio histórico muy importante, implica un cambio en el poder. Entonces esos bloques están presentes, pero con disputas. Sin embargo, hay para ponerlo resumidamente, lo que vos tenés actualmente es un sector del capitalismo que dice, para reactivar la tasa de ganancia, nosotros no podemos invertir, porque es la forma. La otra forma de aumentar las ganancias y de obtener más plusvalor es reinvertir. Invertir en capital, nuevas maquinarias, nueva tecnología. El capitalismo hoy en día, en su etapa, no lo está logrando mucho. Elon Musk y los sectores de la industria verde pensaban que lo hacían con los autos eléctricos, no lo están logrando, están todas las empresas de automotrices en caída, el desarrollo del espacio, etc. Siempre parece que hay algunas cosas, pero no se logra. Entonces, ¿qué queda? La reinversión no va a ser. China nos gana. En términos porcentuales, China invierte muchísimo más que los países occidentales. ¿Qué nos queda? Como dijiste vos muy bien, destruir el salario. En eso están de acuerdo, que hay que destruir el salario, las condiciones laborales, en eso están de acuerdo. El tema es, si eso implica al mismo tiempo una
reinversión en capital, en nuevas tecnologías, el capitalismo verde, o implica seguir explotando las mismas dinámicas de siempre, el petróleo, la industria militar. Y ahí están los conflictos. Ahí está en esta agenda actual. En el caso de Alemania es un caso paradigmático, diría yo, porque se combina algo, una política muy belicista, los verdes, tienen una política profundamente imperial y belicista de Amo que los verdes estén reembanderados con la guerra. Tipo, ¡sos los verdes! ¡Dióxido de carbono! O sea, no te pido que te preocupe la gente que se muere. Pero ¿cuánto dióxido de carbono se emite en una guerra? Es que ver a los verdes festejando el envío de tanques al mismo tiempo hablando de una agenda 2030 es una paradoja, ¿viste? Es algo- Distopía total. Una distopía total. total. Pero entiendo que tiene que ver con que ellos entienden de alguna forma que para hacer esa transformación tecnológica que les implicaría poder hacer más sustentable Europa, a ver, tengamos en cuenta algo, Europa es muy dependiente de los recursos naturales del mundo. Entonces la política de los verdes es decir, dejemos de depender solo del petróleo y del gas y empezamos a diversificar, no es una mala idea. El problema que sucede es que tiene enfrente una élite que no quiere hacerlo. Entonces dice, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Decirle a esa élite más anclada al petróleo, van a tener que dejar el petróleo, pero los vamos a comprar las armas para que vayan a matar rusos y ucranianos en el frente. Ese Y es un poco. palestinos. Y palestinos, y en el Sahel, en todos lados. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Esa es una especie de acuerdo, decir, che, bueno, nos vamos modificando, dejamos de consumir tanto gas, vamos pasando a energía solar, eólica, etcétera. Mientras tanto, te doy un regalito con lo de las armas. Y con esa terapia de shock, es decir, cortamos relaciones con el principal productor de hidrocarburos para Europa, que es Rusia, no les queda otra opción. Esa es una cosa. Pero al mismo tiempo hay un discurso tecnificante de la amplia coalición que no lo ha conseguido, que ha sido un abierto fracaso. Este gobierno de Alemania tenía creo que fue la segunda aparición pública oficial, la segunda política importante de Trump, de Scholz, fue inaugurar la planta más grande de Tesla en Europa, en Grünheide, a unos kilómetros de Berlín. Eso es un fracaso. Ahora se están acumulando los autos, no los compra nadie. Entonces hay un fracaso también del capitalismo de que no da soluciones. Sí, yo creo que otra cosa más para mí que es importante que siempre es plantearse desde el arco político al que pertenecemos, que es la izquierda, y me parecería interesante también problematizar un poco cuáles son las tareas o las principales consignas. Si yo me tuviese que aventurar a decir algunas cosas, para mí lo que habría que poner en el centro, hoy por hoy, es la paz. Es la necesidad de construir una paz que sea duradera y construir alianzas de la izquierda con los sectores que estén reclamando por la paz y yendo hacia la paz. O sea, yo creo que para la clase trabajadora, que es de donde nosotros nos paramos para hablar, lo peor que le podría suceder al mundo es que la guerra en Ucrania escale un nuevo nivel o que se siga profundizando la guerra en Palestina. Primero, porque quienes van a morir al campo de batalla son efectivamente la clase obrera y por el otro lado, por una cuestión humanista, que somos las únicas personas que no estamos pensando en la acumulación de capital y en la acumulación de ganancias, sino que estamos pensando en que la gente pueda vivir libre y feliz. Entonces me parece que en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, hoy una de las tareas centrales es construir alianzas amplias en búsqueda de una paz que sea duradera y, por supuesto, la recomposición del salario que viene muy golpeado en todos los sectores, en todas las partes del mundo, por esta búsqueda de las clases capitalistas de recomponer su ganancia. Totalmente, déjame poner un ejemplo concreto. El año pasado, los verdes, Baerbock decía que cada muerto ruso y cada tanque destruido ruso era para festejar. Esa era su frase, esa era la conversación. Y me parece que hemos llegado a un nivel de locura genocida de los gobiernos, sobre todo occidentales, que hemos perdido totalmente la capacidad de impresionarnos por la violencia y la destrucción. La guerra en Ucrania y una futura tercera guerra mundial va a ser una guerra live 24/7. O sea, la cantidad de videos, de cosas. Hoy en día la vigilancia en el campo de batalla es total. Hay cámaras, drones, satélites. Entonces, lo que yo tengo la sensación es que comparto con vos que la tarea es
buscar la paz por todos los medios, ese tiene que ser el movimiento que nos agrupe, y también entender qué actores plantean la paz. Y ahí me parece varias cosas. Latinoamérica es uno de los principales territorios de paz, y eso hay que decirlo. Creo que incluso gobiernos que podemos tener críticas, Colombia, también Brasil, con el PT, se opusieron a el envío de armas. Scholz hace 1 año y medio hizo una gira por Latinoamérica pidiendo por favor que manden armas y tanques a Ucrania, y Latinoamérica le dijo en todos los países, no lo vamos a hacer. Alberto Fernández también en ese momento dijo que no. Algo que hizo bien en todo Algo su que hizo gobierno. bien, es el muñeco ese. Pero me parece que es interesante y me parece que es importante no repetir lo que pasó en 1914 con los créditos de guerra, que toda la socialdemocracia, en ese momento los partidos de izquierda más importantes, avanzaron en la guerra diciendo, con una mirada muy loca que alguna gente de izquierda todavía la tiene, que es, si nosotros avanzamos y ganamos y derrotamos en ese momento al zar Nicolás III y en este caso a Putin, vamos a llevar la democracia y el socialismo. Eso no funciona así. Las guerras son imperialistas por definición, las guerras capitalistas. Y otro dato más. El principal enemigo hoy en día, o el principal aliado para una tercera guerra mundial, nos guste o no nos guste, es China. Es el único país de todos los que te nombré que no le interesa para nada la guerra. Y está constantemente jugando a intentar evitar eso. Me parece que eso hay que decirlo, porque siempre se habla muy mal de China en un montón de planos, pero en su política exterior, China tiene una política pacifista por encima de todas las cosas histórica. Es algo histórico del Partido Comunista Chino, me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Y después, en términos organizativos, nosotros lo que tenemos que intentar lograr es organizarnos para buscar la paz, para obligar a los gobiernos a firmar la paz y volver a plantear las negociaciones de la reconstrucción, y desde ahí reconstruir un poder obrero, un poder popular en esas tareas de reconstrucción, para que no pase lo que pasó en Oriente Medio, podemos hablarlo en otro capítulo, que justamente lo que vino después, que fue la resistencia, por ejemplo, iraquí y Afganistán, fue completamente tomada por el islamismo, pero la izquierda no lo pudo tomar. Y me parece que es interesante pensar que siempre luego de una guerra viene una resistencia muy fuerte, un pueblo hambriado, empobrecido, y ahí hay que hacer el trabajo. Primero la paz y después la reconstrucción política. Bien, habiendo dicho todo eso, les agradecemos por estar ahí, y si les gustó lo que escucharon, ya saben, se suscriben, le dan me gusta, le dan compartir, nos arroban la voz del jaguar.podcast, y todo lo dicho que ya tenemos por decir. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias.